Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a 7.000 millones, el periodístico internacional de la televisión pública. Hoy en un programa donde en el primer bloque estaremos hablando de Bolivia, porque al igual que Uruguay y que Argentina está en año electoral. El 20 de octubre es la fecha de las elecciones en Bolivia. Era el 27 de octubre también, al igual que en Argentina y en Uruguay se adelantó una semana. Será el 20 de octubre donde Evo Morales irá en busca de su cuarto mandato y hablaremos también de la polémica que esto genera por el referéndum que no le permitía presentarse a la reelección, pero luego la justicia lo habilitó. Ese es uno de los temas hoy, Álvaro. Sí, una elección que coincide con este ciclo electoral de 3 países, el nuestro y 2 más que son muy cercanos, que nos va a permitir abrir muchas preguntas con un invitado. Es un tema que normalmente en Uruguay discutimos poco y de un país que conocemos poco. Entonces vamos a aprovechar un invitado internacional para hablarlo y yo creo que conecta con muchas de las discusiones que tenemos en Uruguay y por supuesto es un tema de la región, así que tema bienvenido para 7.000 millones. Muy bien, nos metemos de lleno. Elecciones en Bolivia. El presidente de Bolivia, Evo Morales, que está en el poder desde 2006, buscará ser reelecto nuevamente a las próximas elecciones del 20 de octubre. La Constitución boliviana permite solo 2 mandatos consecutivos, pero Morales ya pudo presentarse a una tercera candidatura en 2014, gracias a un fallo que señaló que Bolivia fue refundada con la nueva Carta Magna que entró en vigencia en 2009. Un referéndum celebrado en febrero de 2016 rechazó una reforma constitucional planteada por el oficialismo para permitir la candidatura de Morales. Sin embargo, el oficialismo descartó los resultados de esa consulta, alegando que la población votó engañada por una supuesta campaña de desprestigio contra Evo Morales promovida por la oposición. El 28 de noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional de Bolivia habilitó a Evo Morales a presentarse a las elecciones generales de 2019, en las que el gobernante podrá buscar un cuarto mandato consecutivo hasta 2025. La figura más fuerte de la oposición en esta campaña electoral es el expresidente Carlos Mesa, quien intentará regresar al poder luego de haber renunciado al cargo en junio de 2005, en medio de una seria crisis que llevó a que miles de bolivianos se movilizaran en las calles. Y para hablar de las elecciones en Bolivia, es que hoy en la mesa de 7.000 millones recibimos a Pablo Stefanoni, jefe de redacción de Nueva Sociedad. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto tenerte acá con nosotros. Para ir arrancando, explícanos un poco qué es Nueva Sociedad. Nueva Sociedad es una revista latinoamericana que se creó en 1972. Es un proyecto de la Fundación Alemana Friedrich Hebert y trata de ir reflejando problemáticas latinoamericanas y globales, pero bueno, es una de las pocas revistas latinoamericanas y latinoamericanistas en algún sentido, de pensar la región y en cada número ir abordando temáticamente aspectos de América Latina o aspectos globales para lectores latinoamericanos. Bien. Álvaro, ¿por dónde te parece que podemos empezar? Porque es un tema bastante amplio lo de Bolivia, ¿no? Sí, y como decíamos, poco conocido y por eso aprovechar a Pablo, ¿no? Pero Maxi decía en la presentación la coincidencia electoral en 3 países, ¿no? Incluso hasta hace poco eran coincidencia en la misma fecha, sí, ¿no? Argentina y Uruguay y Bolivia. Entonces, quizá la primer reflexión que te pedimos, Pablo, está ubicada en una cuestión más de contexto, ¿no? O sea, ¿en qué contexto aparece esta elección en Bolivia? Pensando un poco en esto del ciclo progresista, el fin del ciclo progresista, parece que estas 3 elecciones, miradas de ese ángulo, tienen particularidades. En el caso de Uruguay y de Bolivia, si ese fin de ciclo se confirma, en 2 países donde todavía gobierna el progresismo. En el caso de Argentina, si es el final del fin del ciclo y por lo tanto el retorno de una opción anterior. Pero para contextualizar Bolivia, ¿no? Bolivia es parte de ese elenco de gobiernos progresistas que caracterizaron prácticamente 15 años de la historia reciente de América del Sur en particular. Y también te tiro otro elemento de conexión para que reflexiones. Bolivia y Uruguay, ¿no? 2 experiencias de progresismo que parecen haber superado muchos problemas, muchas críticas y estar mejor vistas que otras experiencias menos cascoteadas, menos cuestionadas, menos acusadas de aspectos vinculados a la corrupción, con éxitos económicos importantes. Es decir, hay algunos elementos que hacen parecer que países chicos, pero que sin embargo
sobrevivieron a esa lógica que en un momento pareció ser una ola que arrastraba a estos gobiernos. Entonces, poner un poquito primero, antes de meternos a fondo en Bolivia, en contexto la situación de ese país que pertenece al final a una región. Sí, exactamente. Como decías, un país quizás menos conocido, aunque con Evo Morales empezó a ocupar la página de los diarios de una manera mucho más intensa que antes, más habitual. Sí, y como ustedes decían antes, Bolivia, Argentina y Uruguay va a coincidir el mismo día, ¿no? El 27 de octubre, finalmente Bolivia lo adelanta una semana, pero bueno, está ahí. Y bueno, ¿qué decir de estas elecciones? Bueno, primero, efectivamente, son casos... Bolivia y Uruguay mantienen el ciclo progresista, va a haber muchas miradas sobre eso porque se habla mucho del fin de ciclo y en algún punto, bueno, eso todavía está en cuestión. Primero porque no hay un gobierno de derecha exitoso que avale la idea de un fin de ciclo que abra otro. Macri en Argentina, Mauricio Macri debería haber sido para muchos el gobierno post-populista que marcara que salir del populismo era un beneficio económico, que atraía inversiones, que mejoraba la economía. Eso no pasó y por eso es que Argentina está en la situación que decías de que con una campaña electoral muy empatada, muy incierta, donde la fórmula Fernández-Fernández, que incluye a Fernández de Kirchner, la expresidenta, es una pelea muy abierta. En el caso de Bolivia es una elección más abierta que antes, pero con bastantes probabilidades, podemos ver mejor, de que gane Evo Morales. Y va a marcar, sí, seguramente va a marcar si realmente hay un cambio de ciclo o no en la región y qué intensidad tiene ese cambio, ¿no? Si realmente hay un giro a la derecha de manera más total, porque esas experiencias progresistas resisten y con éxitos, en el caso de Bolivia, significativos. Por ejemplo, un éxito en la economía que muestra que no todos los bolivarianos son iguales, ¿no? En términos de resultados macroeconómicos. Pablo, hablemos un poco del escenario político en Bolivia, ¿no? ¿Cómo llega Evo Morales a esta elección, la polémica que se generó, el referéndum, luego la habilitación? ¿Cómo nos podés resumir esto para que se entienda cómo Evo Morales puede estar 4 gobiernos de corrido? Sí, en Bolivia en realidad se hizo una reforma constitucional, se aprobó una constitución nueva en 2009 que incluyó solo una posibilidad de reelección. O sea, 2 periodos de 5 años, eso fue lo que se negoció finalmente entre el gobierno y la oposición en ese entonces. Sin embargo, cuando llegó el momento, hay una primera alteración que fue que se interpretó la Constitución como un momento previo, pese a que había una cláusula provisoria en la Constitución que decía que el primer mandato sí contaba, se hizo una interpretación después que no lo hizo contar, con lo cual Evo Morales tuvo un tercer mandato que ya era un poco forzado, digamos. Y cuando se hicieron las elecciones en el 2014, un año y pico después, Evo Morales, a comienzos de 2016, las elecciones habían sido fines de 2014, lanza un referéndum para hacer una reforma constitucional de la Constitución del 2009 y habilitar la reelección indefinida. Ahí pierde por muy poquito, pero pierde. Sí, tenemos 51,30 contra 48,70. Sí, es una mitad y mitad. Es justo, pero bueno, el referéndum se gana con un voto, ¿no? Sí, no vale decir perdí por poquito. Y ahí empieza toda una operación de argumentos y demás para tratar de buscar por qué vía habilitar a Evo Morales. Y finalmente se lo hace a través del Tribunal Superior de Justicia, a través de la Corte Suprema Boliviana, que hace una interpretación de que ningún ciudadano, salvo en los casos en que esté en prisión o casos donde uno pierde los derechos, sino ningún ciudadano debería perder sus derechos a ser elegir y ser elegido. Y hay una interpretación un poco laxa del Pacto de Derechos Humanos de San José de Costa Rica, que ya se había hecho en algunos países de Centroamérica y ahora se hace en Bolivia, ¿no? De decir que, bueno, todo ciudadano tiene derecho a presentarse las veces que sea necesario y cualquier cláusula que lo impida sería inconstitucional si esos pactos están incluidos. Y ahí se abre, bueno, como decías, una polémica porque, bueno, había un referéndum y ahora se habilita por otro, lo cual es el principal argumento de la oposición. De hecho, el eslogan Bolivia dijo no es el principal de distintas fuerzas opositoras. Lo que sí es verdad que la oposición no logró transformar eso en una movilización suficientemente masiva para impedir la presentación de Evo Morales y va a repetir fórmula con el vicepresidente García Linera. ¿Y cuán golpeada llega la figura de Evo Morales a esta elección? Porque en su momento en el referéndum sucedió aquello del supuesto hijo que le había aparecido y eso le costó, y muchos dicen que perdió el referéndum por ese contexto que se armó.
Que haya tenido ese tercer gobierno con cierta polémica y ahora se haya presentado nuevamente, ¿llega golpeada la figura de Evo por estos temas? Bueno, sí, ahí hubo esta idea, es una historia que fue toda una telenovela y si hablamos del supuesto hijo, destinaríamos todo el programa y no nos alcanzaría. Ahí la cuestión, de todos modos, sí, vale aclarar, no era... Él mismo había dicho que tenía un hijo, había admitido que había tenido un hijo, después hubo todo unos enigmas ahí, parece que nunca hubo un hijo de Evo con una novia. Eso tenía una relevancia no por un tema moral, sino por un tema de que esa chica, Gabriela Zapata, había sido nombrada gerente de una empresa china que tenía contratos con el Estado, entonces la oposición lo que buscaba era buscar un nexo para denunciar tráfico de influencias y demás, porque ella no tenía acreditación suficiente para ese cargo. Lo cierto es que es muy difícil saber por qué alguien pierde una elección, ¿no? Ahí había muchos elementos, eso fue uno, pero también había un rechazo de una parte de la población a la reelección indefinida. Llega más golpeado que antes, sin duda, también tiene que ver con un desgaste por casi 15 años de gobierno, pero llega con la suficiente fortaleza para que todavía hoy el pronóstico sea que Evo Morales tiene más chances de ganar que la oposición. ¿Cuál es la base de esa fortaleza? Bueno, uno es que es una gestión económica exitosa. Digamos, el Producto Bruto Interno, simplemente dos datos. El Producto Bruto Interno, desde que Evo ganó hasta hoy, se aumentó más de 300%. Y Evo Morales tuvo el mismo ministro de Economía desde 2006 hasta ahora. O sea, toda su gestión, salvo una licencia por enfermedad que tomó, es el mismo ministro, Luis Arce Catacora, con lo cual tiene fortaleza económica Evo Morales. Y por otro lado, la oposición, que el candidato tiene más chances, es Carlos Mesa, el expresidente, tiene algunas dificultades para articular una coalición política fuerte. La propia personalidad de Mesa, hay que recordar que él fue presidente después que cayó Sánchez de Lozada en 2003, y renunció a la presidencia, no logró unir a toda la oposición y el gobierno, bueno, le sirve el hecho de que sea una figura del pasado, ¿no? Entonces, bueno, es un poco contraponer la Bolivia del pasado a la Bolivia actual y ahí Evo Morales tiene varios resultados que mostrar. También tiene muchos déficits, pero bueno, con los resultados hoy le dan una fuerza importante para competir. Posiblemente no logre los resultados de otras elecciones donde hasta ahora la diferencia era enorme, ¿no? 2/3 del Congreso, ¿no? Claro. 2/3 del Parlamento los tiene el oficialismo. Posiblemente no gane con tantos votos, pero se fue fortaleciendo en este tiempo, aunque todo puede pasar, y hay realmente una base social, urbana, que se fue corriendo hacia la oposición, pero no hay una figura que logre ser suficientemente fuerte hoy. Mesa sería la más fuerte, pero por ahora no le dan los números, pese a que en un momento parecía estar cerquita en las encuestas, pero se viene como desinflando. ¿Y qué pasó en estos últimos años para que Evo se haya fortalecido? Porque como vos decías, siempre ganó holgadamente las elecciones, en el referéndum le tocó perder y ahora decís que se fortaleció otra vez, ¿no?, en estos últimos años. Bueno, primero decía, la economía, si hay la consigna es la economía estúpido que había dicho alguna vez Clinton para debilitar a un gobierno, ¿no? No, en ese caso era en manos de la oposición. Evo la podría decir en favor del oficialismo en este caso. Ese es el primer punto. Las cifras, sobre todo es interesante pensarlo en relación a Venezuela, porque son dos gobiernos bolivarianos con discursos parecidos y sin embargo uno tiene una economía en una crisis fenomenal y el otro hace campaña diciendo esta es la economía, ¿no? En segundo lugar, Evo es un líder muy fuerte, es un líder histórico, o sea, que realmente fue un punto de inflexión en la política boliviana moderna y eso hace que, bueno, que tenga todavía un apoyo popular significativo, más en el campo que en las ciudades, pero el campo todavía en Bolivia es una parte de la población importante. Y en tercer lugar, posiblemente también estén influyendo lo que mencionaba al principio, las experiencias de cambio de gobierno no fueron exitosas, por ejemplo en el caso argentino, ¿no? Donde entonces el gobierno boliviano viene diciendo, miren lo que pasó en Argentina con Macri, quieren que pase eso, bueno, eso no beneficia claramente a la oposición, que tampoco tiene un proyecto muy claro para decir, bueno, una crítica sin duda al gobierno de Evo Morales es decir, bueno, es una economía que todavía depende de las materias primas, que no tiene un modelo de desarrollo muy claro fuera de los minerales, el gas, la soja. Una parte de eso fue al mercado interno, pero es la base de la economía. La oposición tampoco tiene otro modelo económico y encima carga
con el hecho de ser parte del pasado. Mesa ya fue presidente, tiene que dar cuenta de eso, ¿no? Entonces me parece que todo eso se combina para que Evo Morales, desde un Estado que es bastante hoy rico, en un punto por lo menos para la historia boliviana, pueda hacer campaña aprovechando también el aparato estatal, que también lo usa y mucho, ¿no? Evo está en campaña desde que llegó al gobierno en 2005, en 2006 en realidad, nunca paró de hacer campaña, es un político nato en ese sentido, y la oposición se enfrenta con eso, ¿no? Con un político que no va a abandonar fácilmente la lucha política y en este caso electoral. Álvaro. Pensando un poquito más, ¿no? No solo en la disputa electoral y esta debilidad que vos decís tiene la oposición, me pongo más en el lugar del paradigma que significaba alguna de las imágenes que uno tenía con Evo Morales, con el MAS. Era una referencia como alternativa, como algo más profundo que simplemente un cambio, y para muchos empezaba a ser el símbolo de una América Latina que ofrecía conexión con cosas que nunca habían pasado, ¿no? Entonces, quiero también poner esa referencia para pensar qué hay ahora y cuánto de eso quedó. Frases que recorrieron el mundo, ¿no? El buen vivir, la conexión con la naturaleza, un Estado pluriestatal, o sea, la idea de la integración de la población originaria. Es decir, había muchos símbolos, con además Evo Morales en particular representando todo eso, como un líder indígena y demás. Entonces, pero también esa cuestión de cierta radicalidad y un gran pragmatismo, ¿no? Una capacidad de gobernar, no solamente de construir esa simbología. Entonces, quizá uno en algún momento hasta pensaba, bueno, América Latina está yendo hacia paradigmas nuevos de oferta política, incluso desde el progresismo. ¿Qué quedó de eso? ¿Qué está pasando con eso? Bueno, Evo, es importante destacar que a la vez es radical y pragmático, ¿no? Simplemente un dato, Evo Morales fue a la asunción de Jair Bolsonaro, mientras que Maduro no está invitado, por ejemplo, ¿no? Muestra cintura política en la región y siempre fue pragmático, salvo con el tema de la política, las relaciones con Estados Unidos. Hay que recordar, Bolivia no tiene embajador desde 2008 cuando expulsa al embajador de Estados Unidos. Quizás el punto donde Evo no es pragmático es en la relación con Estados Unidos y tiene que ver con su historia de sindicalista de los cultivadores de hoja de coca. Ahora, es lo de cuán radical y cuán no radical. Posiblemente el éxito de Evo Morales tenga que ver con los aspectos menos radicales de su gobierno. Por ejemplo, el éxito económico con una política macroeconómica que combinó básicamente nacionalización de hidrocarburos y de una cantidad de empresas, servicios públicos y prudencia macroeconómica. Bolivia llegó a ser el país que tenía el segundo país del mundo en términos de reservas internacionales en relación a su PBI, ¿no? Entonces mantuvo una política económica que algunos, la revista The Economist la llamó un populismo prudente, ¿no? Ahora, lo que representa Evo en términos simbólicos, sí es verdad, y tiene que ver con cambios que hay en la sociedad boliviana en estos años. Sin duda la sociedad boliviana cambió muchísimo, eso tiene que ver con la integración de los indígenas y cómo Evo Morales se volvió un referente de esas transformaciones. Eso muchas veces no va quizás por el lado de los modelos alternativos, del buen vivir, sino más bien por otros lados, que es el ascenso social de esos sectores, que acceden en mayor medida a universidades privadas, que acceden al consumo, que hoy los podés encontrar en restaurantes más caros. O sea, en términos de igualdad, Bolivia avanzó mucho, pero una igualdad también muchas veces en términos del mercado, ¿no? De modelos alternativos. Una de las cosas que cambió sin duda fue el consumo popular en estos años. Las estrategias más disruptivas como el buen vivir o la idea de lo comunitario, de la expansión de esos valores a la sociedad, a la política, eso quedó más bien en una retórica y nunca terminó de encarnarse en un proyecto concreto. Si uno va a Bolivia y pregunta qué es el vivir bien hoy, va a encontrar tantas respuestas como gente que responde. No se llegó. Hay una idea de recuperar esos valores. Hoy en realidad Evo hace mucha más campaña con una política desarrollista y de estabilidad económica. De hecho, su última propuesta es un acuerdo con Rusia para construir una central nuclear en la Ciudad del Alto, ¿no? Va mucho más por ahí. Los imaginarios, el satélite que Bolivia lanzó, un satélite chino que lanzó al espacio, el satélite Tupac Katari, pesan más, me parece, en el éxito de Evo Morales esos imaginarios de modernidad clásica
que puede ser ilusoria también porque Bolivia no va a ser una potencia espacial porque lance un satélite, pero sí reconstruyó cierta autoestima nacional en un país que muchas veces se veía como un país un poco paria, digamos, en la región, por decirlo de algún modo. Y me parece que el éxito va más por ahí. Entonces, me parece hoy difícil ubicar a Bolivia como un modelo alternativo y sobre todo un modelo proyectable a otros países, ¿no? Me parece que Bolivia es bastante particular y sí destacaría estos cambios en la sociedad. Mucha gente que, si alguien no viajó a Bolivia hace 20 o 30 años, va a encontrar otra Bolivia en muchísimos aspectos, sociales, de modernización, de integración de la población indígena a distintos espacios de la vida social en los que antes se sentían excluidos o se autoexcluían. Y en ese sentido creo que son cambios que van a perdurar más allá del resultado de estas elecciones, gane o pierda Evo. Pablo, vos hablabas, para ir cerrando, de que Evo Morales estuvo en la asunción de Jair Bolsonaro. ¿Cuánto le puede influir en la elección la política internacional? Porque Evo Morales llama hermano a Nicolás Maduro con todo lo que esto significa, por las críticas que hay contra Nicolás Maduro, pero también supo llamar hermano a Bolsonaro por el tema de la extradición del italiano Cesare Battisti. Entonces, ¿cómo puede jugar por esos dos caminos tan distintos? Bolivia, por eso decía, Evo juega pragmáticamente, o sea, en la política internacional y en la política nacional, y eso viene mucho de su cultura sindical, de sindicalista campesino que supo operar en distintos contextos. Brasil es importante para Bolivia, Bolivia le exporta gas y básicamente Evo no quería pelearse con Brasil. Claramente está en las antípodas ideológicas de Bolsonaro y no es que siguió una relación de fraternidad. Muchas veces Evo usa el término hermano de manera un poco superficial, digamos, ¿no? Decir, bueno, el hermano presidente. También intentó tener una buena relación con Macri, de hecho no hubo grandes conflictos con Bolivia. El contexto internacional le juega, podríamos decir, de dos maneras. Por un lado, el agotamiento, el debilitamiento del ciclo de izquierda que conoció la región le juega en contra. Pero como decía antes, un país como Argentina, que es muy importante para Bolivia. En Argentina hay muchos inmigrantes bolivianos, esos inmigrantes además votan. De hecho, Evo está ahora en campaña en Argentina. ¿Hay voto en el exterior en Bolivia? Sí. Por eso fue que se adelanta, ¿no? Para no perjudicar a los bolivianos. Yo no tengo la razón exacta, pero presumo que es para que no coincidiera con la elección argentina y los bolivianos pudieran votar más fácilmente y no en medio de otra elección. Pero Argentina es importante por dos razones. Primero, porque votan muchos bolivianos, es una migración histórica. Y en segundo, porque se ve que el resultado del gobierno de Macri está lejos de ser un resultado exitoso. Entonces, en esa medida, el contexto internacional internacional cercano le está sirviendo, ¿no? Para decir, miren ahí, quieren cambiar, bueno, el cambio es lo que pasó con Cambiemos en Argentina y ahí puede sacar alguna ventaja. De todos modos, como decía, hay una oposición mayor y no se puede anticipar un resultado total. Hoy el clima es que Evo Morales podría ganar, incluso algunos creen que en primera vuelta. Y por último, ahora sí, para cerrar, ¿por qué se adelanta y no se atrasa? Porque quizá un resultado ya en Argentina podía beneficiar o perjudicar, ¿no? No es lo mismo que la primera vuelta la gane Los Fernández a que la gane Macri. Bueno, hay mucha incertidumbre en Argentina, es tirar la moneda, ¿no? Y entonces mejor quizás era no apostar a esa moneda que puede caer de un lado o del otro. Hoy claramente en Argentina las probabilidades son casi las mismas porque todas las encuestas dan, más allá que hay mucha operación con las encuestas, pero dan que todo puede pasar y me parece que no se quisieron arriesgar. Si esa fue la razón, no se quisieron arriesgar porque era 50, cara o seca, 50 y 50, y entonces me parece que apostaron como a tener una elección un poco separada de esas, ¿no? Pablo, muchísimas gracias por estar favor, con muchas nosotros. gracias a ustedes. Gracias. Un placer recibirte en 7.000 millones. Breve pausa y ya seguimos con más por Televisión Nacional. El organismo advierte que esta lucha se está ralentizando porque se registran preocupantes incrementos de las infecciones por VIH en Europa del Este y Asia Central, en Oriente Medio, el norte de África y Latinoamérica. El documento estima que en 2018 1,7 millones de personas contrajeron el virus de la inmunodeficiencia humana, lo que supone una baja de los nuevos contagios del 16% respecto a 2010. Más de la mitad de las nuevas infecciones, afirma
afirma el texto, se produjeron entre trabajadores sexuales, personas que consumen drogas, hombres que mantienen relaciones con otros hombres, personas transgénero y presos, y las parejas de todos ellos. Se estima que actualmente hay 37,9 millones de infectados en todo el mundo, de los que aproximadamente 2/3 reciben tratamiento con antirretrovirales. El año pasado fallecieron por enfermedades relacionadas con el SIDA unas 770.000 personas, lo que supone un descenso del 33% respecto a 2010. Hace apenas 15 años morían cada año 1,7 millones. Pese a estos números auspiciosos, ONU recalca en su informe que se progresa pero cada año menos, al tiempo que lamenta la caída de la financiación de la lucha contra el virus durante el año pasado. Segundo bloque de 7.000 millones por la pantalla de Televisión Nacional. Como ustedes los veían, vamos a salirnos un poco de la política, vamos a hablar de medicina, vamos a hablar de ciencia. Hoy vamos a estar hablando sobre los avances, los últimos avances y las últimas novedades que hay sobre el VIH, y también intentaremos romper con mucha de la imagen que quedó en un principio de este virus y que ha cambiado en los últimos años, pero poco se habla de ello. Y para hablar de este tema, en la mesa de 7.000 millones, tenemos a Zaida Arteta de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas. Bienvenida, Zaida. Hola, un gusto. Un placer tenerte con nosotros. Para comenzar brevemente, danos una definición del VIH y la diferencia que hay con el SIDA, ¿no? Para hacer esta charla un poco didáctica. Bueno, el VIH es un virus que lo que hace es ingresar al cuerpo de las personas a través, en general, o de relaciones sexuales, a través de los fluidos sexuales, semen y líquido preseminal en el varón, fluidos vaginal en la mujer, o también a través de inyección de sangre con VIH por compartir jeringas, o a través de la leche materna o por transmisión vertical. Ingresa al ser humano y lo que hace es ingresar a un tipo de células de las defensas, que son los linfocitos TCD4, adentro de las cuales se multiplican, rompe esas células, luego pasa la sangre, va a buscar otra y rompe esa otra, etcétera, etcétera. Eso es la infección por el VIH, así como es un virus como el de la hepatitis, el de la gripe, etcétera, que tiene su mecanismo de transmisión. Cuando esas defensas están muy bajas, luego de años en general de esa infección, la persona tiene algunas otras enfermedades, algunas infecciones y otras enfermedades que pueden ser enfermedades malignas, tumores, que definen que tiene síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sea, tiene una inmunodeficiencia, esas defensas están bajas. La infección por VIH es la que la persona adquiere, que la tiene por ahora el resto de su vida, ¿no? Hasta que no encontremos esto de la cura. Y bueno, el SIDA sería esta etapa en la cual se puede llegar sin tratamiento y dejamos evolucionar naturalmente la infección, lo que sucedía antes, en los años 90, ¿no? Bueno, justamente eso, ¿no? El SIDA se impuso el VIH con una imagen de muerte, de que la persona que tenía VIH fallecía, y además hubo casos famosos, como por ejemplo el de Freddie Mercury, que daba esa imagen de que, bueno, persona con VIH, persona que va a morir. Pero eso ha cambiado a lo largo de los años y hoy no es tan así. Claro, en poco tiempo, que para la historia del mundo, la historia de la medicina, que son 35 años básicamente, se pasó de ese modelo en el cual no se conocía el virus, luego se conoció y todas las personas morían, no había remedio, no había tratamiento, a la actualidad donde los fármacos antirretrovirales que tenemos son de muy buena tolerancia y muy efectivos, es una terapia altamente eficaz, que generan que la expectativa de vida de las personas que adquieren el virus o que se diagnostican actualmente es prácticamente igual a la población general, y la calidad de vida es la misma, y prácticamente las actividades que la persona puede hacer son exactamente las mismas. Entonces, eso que cambió tan rápidamente en nuestra vida, ¿no? Porque entre que existe y estamos en esta situación, es menos de la vida de una persona. Entonces, las personas se educaron con una forma de un conocimiento y ahora es otro. Entonces, es muy difícil que rápidamente se conozca todo esto. Pero es así, es la realidad de hoy. Sí, y lo hablamos también en la tanda, ¿no? La muerte es un gran marketing, y cuando el VIH era un sinónimo de muerte, teníamos películas, era un tema que se trataba mucho más. Y hoy en día, con todos estos avances, vos me decías, hay alguna que otra serie, pero no hay ahora ficciones esperanzadoras de que al SIDA se lo puede vencer. Hay series, pero películas que yo recuerde son todas dramáticas, claro, las películas, y todas vinculadas a cuando las personas morían y lo horrible que les pasaba, etc. Igual en el informe que ustedes hacen se ve que siguen muriendo personas de SIDA,
actualmente. Digo, sí, sucede en Uruguay. Eso no es porque no exista forma de evitarlo. No existe el tratamiento está disponible, hablando de Uruguay, ¿no? Sin embargo, muchas veces la población que necesita ese tratamiento no se junta con el tratamiento y entonces sigue habiendo muertes. Muchas veces por diagnóstico tardío, porque la persona no se testea y entonces cuando se hace el test, ya hace 10 años que tiene la infección y pasó todo este tiempo. Entonces, el objetivo más importante es testearse, naturalizar el testeo, así como hago un examen de colesterol o cualquier examen del carnet de salud. El VIH no forma parte del carnet de salud desde el punto de vista obligatorio, a veces se ofrece. ¿Y quién tiene que asumir ese compromiso de que esté el VIH entre los estudiantes? Bueno, eso es una discusión muy larga porque como es una infección muy estigmatizante y el carnet se usa para a veces habilitación laboral, ha habido muchos problemas de disrupción del secreto en ese caso y conflictos en los trabajos. Entonces, bueno, hay un decreto del Ministerio que establece que en el carnet de salud se debe ofrecer la prueba. No obligar. Pero bueno, en definitiva lo que queremos transmitir es que las personas tienen que testearse. Porque para poder, es como para cualquier cosa, el diagnóstico precoz determina una excelente calidad de vida sin ningún tipo de problema. En cambio, el diagnóstico tardío, como para muchas cosas, muchas veces tiene complicaciones o incluso muertes relacionadas. Ahora, hoy en día tenemos un tema bravo con la discriminación, ¿no? Yo conozco un caso de una persona que tenía VIH y cuando se le diagnosticó ya nadie quería tomar mate con esa persona. Se discrimina fuerte a las personas que tienen VIH. Fuerte, sí. Eso yo creo que se discrimina fuerte. Es una infección muy estigmatizante, tiene que ver con muchas cosas. Digo que yo no soy experta en eso, pero tiene que ver con que es una infección de transmisión sexual. Y eso implica determinada, que ya está colocada en un sector de nuestra mente y de nuestros sentimientos, de que, bueno, tiene que ver también con que la adquisición es a través de relaciones sexuales y cuando, por ejemplo, no se usan métodos de barrera o no se usan preservativos, entonces hay como esto de que la persona tiene la culpa en adquirirlo, y después está todo lo relacionado a la transmisibilidad, aunque se sabe perfectamente en la población general que se transmite a través de relaciones sexuales en general y no por tomar mate, compartir cubiertos, el baño, todas las cosas, igual sigue estando esto de la discriminación o de hacer sentir al otro como diferente, como hacemos con tantas cosas, ¿no? Pero sí, es fuerte. Y no faltan programas, compromiso, educación para cambiar esa imagen, porque es lo que decíamos, no es lo mismo de los 80 hoy en día. Sí, yo creo que es necesario mayor información. El programa de VIH del Ministerio en los últimos años tiene prácticamente un presupuesto limitado o cero, creo. Entonces, es verdad que a un programa donde uno no le inyecta dinero es muy difícil hacer campaña. Entonces, todo lo que se hace es a fuerza de las personas que trabajan. Y sí, es necesario más educación. Yo trabajo en la universidad tratando de generar ese movimiento de educación, pero realmente yo creo que sería necesario más inversión en personas, en formación de recursos humanos y más difusión de estas cosas. ¿Y por qué no pasa eso? Porque seguramente sea mucho más barato educar, formar, que después combatir a personas con la enfermedad. Es más barato. Hacer el test es más costo eficaz que, por ejemplo, hacer mamografía. Sin embargo, hacemos obligatoria la mamografía y no el test de VIH. Eso tiene que ver con estas cuestiones que estábamos hablando, ¿no? Que hay cosas que tienen más marketing, hay cosas que son más fáciles de hacer. No es lo mismo ir a tomarse la presión, ¿no?, a un puestito que hacerse un test de VIH en una mesita, en una plaza. Que no es complejo, es un test. Es muy simple, pero lo que significa para las personas es distinto. Sí, imaginemos una plaza donde ponen una carpa que diga vengan a controlarse a ver si tienen VIH. Nosotros hacemos eso, en general en muchos eventos, pero es porque estamos tratando de naturalizar la prueba, porque es el primer paso, conocer el diagnóstico de la persona para poder generar una mejor calidad de vida. Un punto sumamente importante que yo creo que también es interesante de transmitir es que la prevención de la adquisición de la infección no solamente se puede hacer a través del uso de condón interno o externo, o sea, el masculino, el femenino, campos de látex, o sea, una barrera de látex en las relaciones sexuales, sino también cuando la persona que tiene VIH está en tratamiento antirretroviral y la carga viral es indetectable, o sea que el virus, si yo lo busco, no lo detecto en la sangre, la transmisibilidad por vía sexual es ninguna, cero. Bien. Aunque no se use método de barrera. O sea que el tratamiento de las personas positivas implica disminuir el número de infecciones en el resto de la población.
Y después hay otras formas de prevenir el solo el hecho de testear es una forma de disminuir nuevas infecciones. Y, por ejemplo, la profilaxis preexposición es un medicamento que se utiliza parecido a lo que sería un anticonceptivo oral, una pastilla que uno toma todos los días para prevenir la adquisición del virus. O sea, la toma el negativo para prevenir la adquisición del virus. O la profilaxis posexposición, que es también el uso de fármacos si existió una exposición un día con alguien que no conoces o que te dice tengo VIH y no usaron condón, lo que sea, se puede utilizar post-relación sexual, al igual que la píldora del día después para evitar un embarazo. Es algo muy parecido desde el punto de vista del concepto, ¿no? Esas dos cosas son algo poco conocido y eso está en el sistema de salud y se puede utilizar. Bien, vamos, ya que estamos hablando de avances, a ver en el siguiente informe un estudio de unos científicos de Estados Unidos que lograron por primera vez eliminar el ADN del VIH en ratas. Míralo. Los investigadores de la Universidad de Temple y el Centro Médico de la Universidad de Nebraska en Estados Unidos utilizaron una combinación de las tecnologías CRISPR-Cas9 y LaserArt, una herramienta molecular utilizada para modificar el genoma de cualquier célula, y un nuevo tratamiento terapéutico antirretroviral que mantiene la replicación del VIH en niveles bajos durante largos periodos de tiempo, respectivamente. Hoy en día, el VIH se trata con terapias antirretrovirales que impiden que se replique en el organismo infectado, pero ni curan ni lo eliminan y requieren que el paciente se trate de por vida. Si interrumpe el proceso, el virus se reactiva. Esta capacidad se atribuye directamente al hecho de que ese microorganismo puede integrar su secuencia de ADN en los genomas de las células del sistema inmunológico, donde permanece inactivo y fuera del alcance de los medicamentos antirretrovirales. El sistema CRISPR-Cas9 podía extirpar eficazmente grandes fragmentos del ADN del VIH en las células infectadas, pero, al igual que la terapia antirretroviral, no podía eliminar completamente el virus. Por esa razón, estos especialistas decidieron modificar la estructura química de los fármacos antirretrovirales con vistas a obtener medicamentos de larga duración. Así, estos expertos querían comprobar si LaserArt podía suprimir la replicación del VIH el tiempo suficiente para que CRISPR-Cas9 liberara completamente las células del ADN viral, explicó uno de los autores del estudio. El fármaco modificado fue empaquetado en nanocristales que facilitan su distribución en los tejidos donde es probable que el VIH permanezca latente y, almacenados en las células durante semanas, liberan lentamente el medicamento. Para probar su teoría, los investigadores utilizaron ratones diseñados para producir células T humanas susceptibles a la acción del VIH. Después trataron a esos roedores con LaserArt y CRISPR-Cas9. Al final de ese periodo, examinaron la carga viral y determinaron que cerca de un tercio de los animales infectados eliminaron totalmente el ADN del VIH. Bueno, esta es una visión más optimista y que va cambiando, ¿no? Esa imagen de la década de los 80, de los 90, con un VIH, con un virus que era letal y que, como hablábamos ahora, se puede vivir con este virus sin tener que cambiar el estilo de vida. Falta, quizá no sea tanto la investigación, sino fomentar de que el cambio es posible y de que se puede vivir. Sí. Claro, lo que tenemos hoy es lo que llamamos una cura funcional, que el individuo queda con la carga viral indetectable y las defensas normales, utilizando medicamentos todos los días, como si yo fuera hipertenso, presión alta y tomo un medicamento, como sin sal, quedo con la presión normal y bueno, no hay diferencia, sería algo así. Eso es lo que tenemos hoy. En Uruguay, ¿cuántos casos tenemos? ¿Cómo es que se trabaja sobre estos casos? En Uruguay hay unos 11.000 personas que están vivas y que tienen el diagnóstico confirmado. Hay modelos matemáticos que nos permiten estimar que habría entre 13.000, 14.000 personas en total con VIH, porque algunas de ellas no lo saben, por esto que decimos de que no se hicieron el test. Y bueno, esas son las cifras. De esas personas, aproximadamente de las diagnosticadas, aproximadamente la mitad o un poquito más están en tratamiento. O sea que, si bien decíamos todo esto del tratamiento y los beneficios, las maravillas del tratamiento, en realidad si tenemos a la mitad de las personas por distintos motivos,
muchísimos motivos diversos, sin tratamiento. Claro, en esas personas que están sin tratamiento, viven como si no existiera el tratamiento, claro, porque de hecho están sin tratamiento. Ese es el problema que no logramos pasar. Si bien aumentó muchísimo el número de nuevos tratamientos, está disminuyendo el número de nuevos diagnósticos, o sea, eso que veíamos en el informe es así. Aunque pero claro, en América Latina la situación era... Bueno, en América Latina la situación es diversa. En Uruguay en el último año hay un poquito de aumento, pero es una cifra más o menos estable, entre unos 800, 900, 1000 más o menos, nuevos diagnósticos al año, lo que no significa que sean nuevas infecciones. Claro. Porque las personas pueden estar infectadas de antes y hacerse el diagnóstico ahora. Y casos como, por ejemplo, lo que está sucediendo en países como Venezuela, ¿no? Que hay una inestabilidad tan grande, que falta medicina. ¿Cuánto afecta esto a la región? También una inmigración de personas muy grande, ¿no? Sí, nosotros en la región, en muchos simposios y en congresos se viene discutiendo este tema de los movimientos de las personas en el mundo y particularmente en América Latina y particularmente desde Venezuela. En Venezuela están sufriendo una crisis, específicamente en este tema, como es bastante evidente, pero bueno, hay una crisis bastante importante. Ellos han tenido que utilizar recursos diversos para tratar a las personas, han tenido que dejar de darle tratamiento, digo, hablando desde el lado de los médicos, que son los con los cuales uno a veces se comunica, ¿no? Dejar de darle tratamiento a personas, o sea, están en una situación que es de emergencia en este sentido, porque están pasando esta situación. Y las migraciones generan, bueno, que por ejemplo las estadísticas se complican porque no sabemos cómo contarlo, si un caso nuevo o en realidad no es un caso nuevo, es un caso ya conocido pero viene de otro país. Todo esto se está discutiendo a nivel internacional como para poder mejorar la atención a estas personas. Decíamos que faltan fondos, ¿no?, para estudiar estos temas, para trabajar sobre estos temas. ¿Hay organizaciones internacionales que estén apoyando estas causas? Sí, ONUCIDA es una de las más potentes, que en realidad Uruguay, para muchas cosas que ONUCIDA financia, no califica porque en realidad es un país rico, o más rico que otros, entonces mucho no califica para esos fondos de investigación o de fármacos, etcétera. Y Uruguay la verdad que paga bastante caro cada medicamento, por distintos motivos también que no podemos analizar rápidamente, pero que tiene que ver con la industria farmacéutica, con cómo compra Uruguay, con cómo le venden, etcétera. Es un tema de tamaño de mercado y de cómo se posiciona con respecto a otros países. No se junta con otros países para comprar. Por ejemplo, hay una forma de comprar como se compran las vacunas más baratas y no se utiliza para los antirretrovirales. Es complejo el tema de Uruguay porque somos un país particular en ese sentido. Y con esto que vos nos decís, ¿es difícil ser un uruguayo con VIH hoy en día? ¿Vivir en Uruguay y tener VIH? Bueno, yo creo que es difícil. Sí, es mucho más difícil que otras enfermedades crónicas. Sí. Es mucho más difícil que ser hipertenso, ¿verdad? Es mucho más difícil que ser diabético tipo 2 y que tomas pastillas de la misma manera. Es una enfermedad crónica que no tiene cura, que puede dar complicaciones graves o no, según cuánto uno adhiera al tratamiento. Sin embargo, las personas dicen abiertamente, tengo diabetes, voy al médico, etcétera, y las personas con VIH muchas veces se sienten absolutamente inhabilitadas para contar el diagnóstico, y el acceso también no es exactamente igual que los fármacos antidiabéticos, si bien están en el sector público, a veces es más burocrático y más complicado. Y bueno, en el sector privado o en las mutualistas muchas veces el ticket de algunos exámenes sale muy caro, mucho más caro que los tickets comunes. Es más difícil que cualquier otra enfermedad crónica, si bien en la realidad desde el punto de vista médico no tendría por qué serlo. O sea que tenemos un tema de discriminación y tenemos un tema de costos, que sí, hay que pagar costos altos por tener esta enfermedad. Sí, en ACE no tiene costo ni el tratamiento ni los controles. Lo que pasa es que hay ciertos problemas burocráticos y de distribución y eso que a veces hace que las personas terminen no accediendo justo en poblaciones que son más vulnerables desde el punto de vista socioeconómico. Es más difícil a veces el acceso. Y en los otros sectores más mutual no está esta dificultad, pero esta otra de a veces los costos de tickets y medicamentos son más altos. En Uruguay existen muchas píldoras únicas, o sea que todo el tratamiento consiste en una píldora.
como si uno tomara un anticonceptivo, una sola pastilla. Sin embargo, el acceso de la población que tiene VIH a esas píldoras únicas, recién en este año, en algunos sectores pequeños, se está pudiendo dar por un tema de precios. Precios que no, o sea, que en Argentina, en Brasil, en muchos lados hay píldoras únicas. En Uruguay es como que estamos años atrás de lograr esas cosas, todo por un tema de mercado, de precios, de cosas que me exceden absolutamente en el análisis, pero que realmente es eso. Y además volvemos a ese concepto de, bueno, es una enfermedad que si la tenés es porque algo hiciste. Y ahí vuelve a caer el tema de, bueno, y si ahora es caro... Claro, hay un poco de eso. Está eso. Hay un poco de eso, incluso hay como cierta discriminación institucional a veces que está dada por eso, ¿no? Porque no es algo que te vino porque Claro. sí, como por arte, no. De repente vos como que tenés la culpa, ¿no? Entonces hay un poco de eso que obviamente no es explícito, incluso a veces ni siquiera es consciente, pero... hay un poco de eso de, bueno, Pasa tú que ya lo está tan agarraste metido en la ahora... persona, ¿Cómo? Está tan metido ya el tema en la persona que, Claro. o sea, discrimina a la persona sin darse cuenta ya, quizá. Porque se adquiere por relaciones sexuales que en general culpabilizan siempre, para esto y para todo, ¿no? Es como que uno no es capaz de decir, ay, bueno, sí, tuve relaciones sexuales con muchas personas y soy feliz por eso. O sea, eso no está bien visto. Sí, sí. Entonces, ya de ahí para adelante vamos a tener ese problema con todo lo que tenga relación. O sea que la conclusión que podemos sacar es que desde el punto de vista científico y de la medicina hay avances, se puede vivir con el virus sin ningún problema, sin tener que cambiar el estilo de vida, pero también tenemos el lado más pesimista de que estamos bastante lejos en el tema social, en el tema de la discriminación, y que quizá hoy en día no es tanto el problema de la enfermedad, sino es el trato al enfermo. Sí, igual estamos mejor también en el sentido de que, por ejemplo, ahora hay organizaciones de la sociedad civil, hay un grupo, una organización que se llama Más Vidas, que tiene una página en Facebook y a la cual las personas se pueden acercar, y que son personas que son visibles, que cuentan su historia, que hablan en la tele, en campañas, en programas de televisión, etcétera, que hacen un poco de desmitificar esto de que tiene que ser oculto, ¿no? Y que reivindican esto de no hay que ocultarlo, ¿no? Porque si no empezamos con ese camino, siempre va a estar igual, sí, claro. ¿no? Zaida, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, contando los avances y también intentando esto, ¿no? Romper con esa barrera social que tenemos hoy en día sobre las personas con VIH. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación. Un placer haberte tenido con nosotros. Ahora nos vamos a una breve pausa y a la vuelta venimos con el cierre de 7.000 millones. Tercer y último bloque de 7.000 millones por la pantalla de Televisión Nacional. Como siempre vamos a viajar un poco, a recorrer el mundo para conocer historias como la de Frida, una perra rescatista que se retira en México. Con sus gafas y botas hechas a medida, Frida es una más en el cuerpo de la Marina de México. Sus labores de búsqueda y rescate han sido históricas. Ayudó en el terremoto que azotó la ciudad en 2017. También prestó servicio en Ecuador, en un deslizamiento de tierra en Guatemala y en una explosión de gas en 2013. Frida, como marino naval, has enaltecido el nombre de nuestra institución y de miles. Con este tremendo historial, sus amos y compañeros has cumplido tu misión con honor. Has unido el corazón de México. Han querido despedirla así, con esta ceremonia oficial. Buena mar y mejores vientos a nuestra querida Frida. Porque Frida, que ha sido una fuente de inspiración y orgullo para ellos, se acaba de retirar. Y ahora nos vamos hasta Europa porque están aprovechando el verano, están aprovechando el calor y comienzan los festivales de rock. Con la promesa de un verano memorable, arrancan los festivales. Hasta 100 de las mejores bandas del mundo del rock se reúnen en Viveiro, en el Resurrection. Pero este año, un claro preferido. Slipknot. Slipknot igual She Sleeps. Por Slipknot, que nunca viene Slipknot en la vida a España.
En Málaga, en Bañador, preparan sus tiendas de campaña para disfrutar del Weekend Beach Festival. El año pasado fue increíble. Este año lo espero. Buena música, buen ambiente. Y para algunos eso es lo más importante. No he ido a ver la playa, ni el cartel. No me entera de nada. Pues de techno, flamenco, música clásica. Los más esperados en Cruïlla eran ellos. Ganas de ver Black Eyed Peas, ganas de Barcelona, ganas de Cruïlla, que era la primera vez. A mí me ha convencido mi amiga y Black Eyed Peas, de toda la live que me gusta. Y gracias a estas gafas de realidad virtual hay quien ha podido vivir su música y compartir escenario con sus ídolos. Asturias en España le declaró la guerra a las avispas asiáticas y ahora las están combatiendo con explosivos. Con una pequeña detonación controlada. 1, 2, 3. En Asturias quieren destruir por completo estos peligrosos nidos. Sí, esto va en el interior de la colmena y en el momento que se haga la detonación desaparece de forma radical toda la colmena y todos los individuos vivos en ese entorno. Los operarios ensayan equipados con pértigas y trajes especialmente diseñados para luchar contra la avispa asiática. Y aquí en este brazo llevo la adrenalina. Pues bueno, hay un sitio ahí donde se puede poner, para luego si eres alérgico o algo, ya la coges de aquí y ya la pones. Porque en cuestión de horas, las velutinas pueden formar un nido en marcos de puertas, ventanas o cualquier otro espacio. Lo que hay que hacer es concienciar a la gente de que en el momento que vea uno, que se ponga en contacto rápidamente con el 112. La amenaza es tan grande. Esta es una especie invasora que viene para quedarse, entonces están aumentando también. Aquí en Asturias ya invadió toda la comunidad autónoma. Que por primera vez en una comunidad autónoma las combaten con explosivos. Ahora sí, llegamos al final de este programa de 7.000 millones. Les recordamos que la repetición la pueden ver el domingo a las 11:30 de la mañana y que a partir de mañana pueden ver este y todos los programas de las 4 temporadas de 7.000 millones en el canal de Televisión Nacional en YouTube, también en la videoteca. Nos vamos a ir con música, como siempre. Hoy estuvimos hablando en el primer bloque de las elecciones en Bolivia, que serán el próximo 20 de octubre. Nos vamos con música boliviana de la banda Aquí Bolivia, Por Tu Amor. Los dejamos con estos temas tradicionales y nos reencontramos el próximo lunes a las 20 horas por la pantalla de Televisión Nacional. Gracias por estar. Desde lejos vengo por tu amor, vengo por tu corazón. Sabes tú muy bien que el volverte a ver ha cambiado todo en mí. Sabes tú muy bien que el volverte a ver ha cambiado todo en mí. Fueron muchos años, tantas primaveras de vivir en soledad. Solo sabe Dios cuánto yo sufrí de ti. Solo sabe Dios cuánto yo sufrí sin saber nada de ti. Ay, ay, mujer, ha cambiado todo en mí. Ay, ay, mujer, te llevo en mi corazón. Gira, 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 gira. Desde lejos vengo por tu amor, vengo por tu corazón. Sabes tú muy bien que el volverte a ver ha cambiado todo en mí. Sabes tú muy bien que el volverte a ver ha cambiado todo en mí. Fueron muchos años, tantas primaveras de vivir en soledad. Solo sabe Dios cuánto yo sufrí sin saber nada de ti.